¿Alguna vez te has sentido perdido en el mundo, sin saber de dónde vienes o hacia dónde viajas? Si es así, seguramente has sentido el mareo de la posmodernidad. Una época confusa en que los valores y tradiciones del pasado se desintegran. Y se reconstruyen para llevarnos hacia un mundo desconocido. Yo soy Juan Pablo Elorriaga. Yo soy Javier Leuchter. En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días. Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante posmoderno. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Alejandro, ¿qué es ser psicólogo? Empieza suavecito, ¿verdad? Fíjate que es una manera de acompañar. A mí me parece que yo llegué a esto de la psicología más por accidente que por haber descubierto que era lo que quería hacer en la vida. Y como le he caminado ya mucho rato por aquí, ya se volvió parte de mí. Pero yo no me pensé previamente como psicólogo nunca, hasta 2 días antes de que me presenté a hacer el examen de admisión. Y me pareció que es una carrera que abordaba los temas que a mí me interesaban, las cosas que yo me preguntaba de la vida, las cosas en las que pensaba cuando me ponía a ver las estrellas en el campamento. Esos eran los temas que abordaba la carrera y por ahí le seguí, ¿no? Pues finalmente es una profesión, es una ciencia. Y en la manera en que yo lo he llevado se ha vuelto una manera de vivir, un estilo de vida. Ya me cuesta mucho trabajo quitarme el saco de psicólogo y decir ahora ya dejé de trabajar y ya no soy psicólogo, porque ya no es ropa que me pongo, ya es piel con la que me he visto, ¿no? Y es una carrera difícil, es una ocupación desgastante, dolorosa. Yo ahora le digo a mis alumnos, ser psicólogo duele y hace daño, tómenlo con precaución, pero también es muy gratificante, también es muy profunda, también es muy hacia las cosas que valen la pena de la vida. Entonces, pues es el camino que camino, yo así lo podría decir, ¿no? Y en el que invito a otros a que me acompañen a ratos. Qué increíble lo que acabas de decir, que es ser un acompañante, ¿no? El terapeuta es ser un acompañante. Y justamente para este viaje traía un libro que se llamaba Cómo ser un buen terapeuta, que inicié a leer hace como 15 días que empecé a leerlo. Yo no soy terapeuta, no, pero siempre me ha llamado la atención todo este tema de la psicología y me impresiona lo que dice ahí Luis Cousino, que es un terapeuta, pues, creo que muy reconocido de Harvard y no sé dónde, psicoanalista, y justamente abre y dice, el primer momento en el que yo fui, mi primer día que di la terapia, estaba con un pánico terrible, porque yo decía, sí seré capaz, tengo los mismos miedos que tiene el paciente. Y el libro te va llevando por toda esa parte que sufre el terapeuta y al final lo va llevando hacia una cuestión de que los mismos miedos que vas creciendo y teniendo tú como persona ayudan a la persona que está enfrente a crecer. Entonces, todavía no lo termino de leer, estoy en la mitad del libro,
pero me parece fascinante verlo desde la perspectiva de la persona que te está escuchando y la cuestión de ser un psicólogo clínico que justamente su labor es acompañar a las personas en cuestiones que lo que buscan es ser escuchadas, necesitadas, y pues me encantó como dijiste que es ser un psicólogo, es ser un acompañante. Sí, a mí me llama la atención la parte como de que no querías ser psicólogo y llegaste aquí a caminar por este camino, y este camino se ha convertido como pues en tu camino, aunque no te defines como, o no te quieres definir como un psicólogo. Me parece que como que hay más que eso, ¿no? Has buscado en otros lados, o buscas definirte como de alguna forma más amplia. A ver, es que elijo la carrera que estudió en la adolescencia, casi pubertad, cuando tenía esta idea de que yo iba a hacer lo que yo estudiara. Ok. Sin entender que yo soy mucho más allá que ser un psicólogo. En realidad hago psicología, practico psicoterapia, pero soy Alejandro. Y soy muchas facetas, y tengo mi particular manera de ser terapeuta, acompañante, psicólogo. Es mi modo, que no es tal cual algo que aprendí y me modelaron y lo repito técnicamente, que sí, pero no. No hay dos psicólogos que hagan la psicología de la misma manera. Cada quien es primero persona y luego psicólogo. Y esta idea que rompí es como, antes creía que el abogado era abogado y que el doctor era doctor, y ahora entiendo que el abogado hace leyes y que el doctor hace medicina, independientemente de quién es. Sin embargo, en particular la psicología, y en particular mucho más marcada la terapia gestal, sí invitan primero a que, si voy a acompañarte en tu miedo, me haga cargo de trabajar, revisar, enfrentar mis miedos. Exacto. Porque no es nada más, tú dale y ya, ¿no? O en el tiempo que trabajaba con los niños de la calle, por ejemplo, terminé viviendo en las alcantarillas en la Ciudad de México por meses, hasta que un sacerdote muy querido y muy respetado me dijo, pues de qué sirve que haya un niño más en la calle, ¿no? Sí, que seas muy solidario, muy cercano con ellos, no resuelve nada. Hay uno más. Lo que tenemos que hacer es aprender a estar con ellos donde están y ayudarlos a salir de ahí. Y eso significa que tú sepas salir de ahí, no que tú te hayas metido sin encontrar la salida. Increíble historia. Me interesa mucho entonces preguntarte qué es esto de la vocación, ¿no? Porque pues, la gente tiende a asumir que la vocación es la carrera, ¿no? El poder de repente decir soy médico, o soy artista, o soy estas cosas. Para ti, ¿qué significa tener una vocación? Lo primero es que lo que significa para mí. Y por tanto también me interesa saber qué les significa a ustedes, ¿no? Y así enriquecernos con las ideas. Yo no comparto esta visión de que fui creado con una intención por alguien que quería algo específico de mí y que mi tarea es descubrirlo. Yo no lo comparto. Yo me considero el constructor de lo que sea mi existencia y no el ejecutor de un proyecto elaborado por alguien más. Entonces yo no considero que se trate de descubrir para qué me hicieron y ya dedicarme a eso. En ese sentido creo que las profesiones son herramientas que tomo en el camino para construirme en la persona que quiero ser. Entonces hay quienes definen la vocación como esto para lo que fuiste llamado a hacer, y que hay alguien que te llama a hacer de alguna manera. Y yo creo que no hay un llamado. Yo creo que hay una elección personal de por dónde construirme. Lo que sí pasa a veces es que me creo que soy el psicólogo y me olvido de que soy Alejandro. O me creo el licenciado y me olvido que soy Arturo o Armando.
y me pongo la máscara y me creo el personaje. Me identifico con el personaje y entonces me pierdo un poco de quién soy. Yo más bien creería que hay más que una vacación, sí, algunos talentos y algunas inclinaciones personales que tienen que ver con la herencia, con la historia, con las propias inquietudes, con la cultura en la que te has inmerso y que te hacen disfrutar más, inclinarte más, dedicar más tu atención a algo, y si lo desarrollas, lo que puede ser como un don inicial se convierte en una habilidad y un talento desarrollado. Y yo creo que básicamente no importa la carrera que eliges, importa más la manera en que te dedicas a ella y la manera en que te desempeñas y te esfuerzas por realizarla, te va convirtiendo en quien eres. Porque yo en este momento pienso que hubiera podido ser arquitecto, que lo disfrutaría también, ¿no? O lo que siempre añoro, me hubiera encantado ser escultor o pintor. Pero también pudiera haber sido un buen historiador o también un sociólogo. Y también me gusta la filosofía y también me gusta, bueno, casi donde me pare siempre encuentro áreas de interés, ¿no? Entonces, finalmente elegí este camino y lo caminé. Y eso es caminar es lo que me convierte en quien soy. No que ya hay un predeterminado. Pero, por ejemplo, nunca has soñado con ser un gran administrador o un gran ingeniero. Sí, sobre todo cuando tengo que pagar los sueldos los viernes, ¿no? Pero bueno, la ingeniería no es mi pasión, sí. Aunque he de compartirte que ayudándole a mi hijo a construir puentes que le dejaron en la escuela, puentes de palitos de madera, me resultó tan apasionante que luego me puse a leer sobre puentes y estructuras y resistencia de materiales por semanas después de que se había acabado la tarea, ¿no? En general a mí me gusta saber. Yo digo que tengo sed de saber como todos, ¿no? Y cualquier conocimiento es fascinante y tiene sus pasiones. Ciertamente la contabilidad no se me antoja, no es lo que más me entusiasma y la administración no me llama tanto. Pero también creo que hubiera podido desarrollarlo. La medicina veterinaria es algo que me encantaría haber desarrollado y creo que la medicina también hubiera podido ser un buen médico. En fin, las posibilidades son siempre muchas. El asunto es que si no tomo una decisión y camino un camino, pues nunca llego a ningún lado. Y eso me parece, por ahí lo veo yo un poco, ¿eh? Y además, pues, creo que la vocación siempre tiene que ver con la búsqueda de llegar a ser. Y sin calificativos. Ser en general, ¿no? Porque yo diría que este asunto de la vocación, pues es el llamado a ser quien soy, a ser como elija ser. Y más allá de si me puse camiseta de psicólogo, de médico, de administrador, el asunto es la plenitud de ser. Y ahí yo diferenciaría. Hay maneras de pasar por la vida sin ser. Pasar de bulto, calentar bancas, cumplir con un rol, hacer una tarea, solo sobrevivir. Y hay maneras de existir en plenitud, en conciencia, apasionadamente, viviendo profundamente, ¿no? Y creo que de eso se trata más la vocación. Yo creo que todos tenemos la obligación de buscar ser. Yo no podría estar más de acuerdo. Sin embargo, en este momento, o sea, no tengo la información necesaria para poder presentar una teoría, pero me imagino, como todo, que en la modernidad empezaron a suceder este tipo de cuestiones, ¿no? Porque antes la gente pues era más pues más de existir, ¿no? La gente, pues digamos, era y sobrevivía y tenía pues que enfrentarse a la naturaleza y a la realidad que pues no era tan cómoda como es ahora, no digamos, el propio problema de mantenerte con vida y sano y salvo, pues ya presentaba un reto lo suficientemente grande como para no tener que hacerte otro tipo de preguntas, ¿no? Eventualmente esto cambia y entonces empezamos a cuestionarnos sobre este tema del ser, sobre este tema de la vocación, del sentido de vida. No, creo que antes no debió haber sido más sencillo, no sé, ustedes qué piensan.
Yo, sobre el tema del pasado, bueno, pues creo que los grandes filósofos previo a la modernidad pues, hacían estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo la pregunta de quién soy. Yo creo que la pregunta de quién soy está siempre ahí, como dice Alex, o sea, siempre está esa pregunta de ¿por qué estoy aquí? ¿No? Tampoco tengo la información para decirte qué puede ser o qué pudo haber pasado en la modernidad o previo a la posmodernidad y en la posmodernidad, pero lo que sí es que esta pregunta de quién soy, yo creo que es una pregunta natural de cualquier ser humano, y que busca entender y definir qué es lo que me define a mí como persona, o sea, qué es lo que te define a ti. Y lo bonito de toda esta pregunta es que te tienes que enfrentar con lo que acaba de decir Alejandro al momento de decir ser psicólogo, ¿no? Y de ser terapeuta. Tienes que enfrentar a tus miedos y te tienes que enfrentar a tus grandezas, porque como seres humanos y como personas, toda persona tiene algo que lo hace grandioso. Y lo difícil muchas veces es vivir en esos miedos todo el tiempo, ¿no? Entonces, y enfrentarlos también es complicado. Entonces, yo creo que ¿qué pasaba antes previo a la revolución industrial? Pues que estábamos situados en un momento en el que estábamos dictados por una religión y en el que pues se decía que tú morías y te ibas a ir al paraíso, ¿no? Y hablabas de Grecia, pero Grecia es previo. Por eso dije previo. Sí, o sea, eso es lo interesante. O sea, antes de que llegara la iglesia a imponer un monopolio del sentido de la vida, sí se pensaba en estos temas. Y una vez que cae un poco la idea de la iglesia y pierde fuerza con todo el tema de la posmodernidad. La posmodernidad, los maestros de la sospecha, que ya hemos platicado de esto, se cae un poco la idea de Dios y entonces nuevamente el ser humano empieza a hacerse esas preguntas y como en contexto aparece también el psicólogo, ¿no? Yo creo que el psicólogo siempre existió. Mira, 35,000 años antes de Cristo, la vida consistía en armar tu flecha y perseguir tu mamut en compañía de tu clan y cocinar lo que habías encontrado y recolectar y protegerte de los animales. Esa era la manera de pasar por la vida. Y había ahí un tipo o 2 tipos o 10 tipos, no sé, que les dio por pintar animales en las cuevas. No era nada necesario para sobrevivir. Y estaban pintando en las cuevas animales y representando el mundo y explicando cómo los cazaban. Y si nos damos cuenta que les pintaban en las cuevas, en la parte profunda de las cuevas, pues seguramente estaban iluminados por una fogata y seguramente embelesados por el movimiento de luz de la fogata y probablemente hasta danzando alrededor de la fogata, en rollos que no tenían que ver con sacar la comida que se necesitaba para el día cotidiano. Estaban metidos en otras cosas, ¿no? Y luego moría la gente y en vez de dejar ahí el cuerpo, empezaban a generar urnas y tumbas y les ponían adornos y les ponían piedritas que les acompañaban a su viaje. Yo digo que desde siempre ha estado la pregunta de el sentido de ser, del sentido de la existencia, de ponernos a contemplar las estrellas y pensar en lo que hoy diríamos que son marihuanadas. Desde siempre acompañada la historia de la humanidad. Y la humanidad ha avanzado junto con sus filósofos, junto con sus sacerdotes, junto con sus magos, que son los precursores de los psicólogos. Yo estoy seguro que el que pintaba las cuevas tenía un trato medio de psicólogo hace 35,000 años, porque pues seguro que se sentaba a platicar con los otros y decirle, mira, ven a ver lo que pinté, ¿no? ¿Y para qué pintas? Mejor vamos a cazar para comer. No, porque luego los chiquitos van a ver las cosas que pinté, a lo mejor ellos van a tener hijos. Pues no sé qué se le ocurría en su mente al que estaba pintando cuevas hace 35,000 años, ¿no? Pero ya estaba en cosas más trascendentes que sobrevivir. Y hoy, con la posmodernidad, hay personas que se levantan, se visten, van a trabajar, ahorran para irse de vacaciones una semana al año, se compran su iPhone y no tienen más que hacer en la vida. Y hay gente que está
preguntándose para qué está. Y de verdad sí le hace falta el iPhone. Y si eso le va a dar la felicidad que le prometen. Y si es totalmente palacio o no. Y que no se traga todo lo que le venden, ¿no? Y yo creo que siempre ha habido quien se mete más a estos temas y quien le pasa más por encima de la existencia. Los cantantes siempre han sido gente profunda. Los poetas siempre han sido gente profunda. Siempre ha habido quien profundiza. Yo digo que todos en algún momento de su vida profundizan, pero hay quien lo hace cotidianamente y más. Y bueno, pues esta profesión mía sí es de sentarme 8 horas al día con alguien a tratar de profundizar lo más que se pueda en el sentido de su existencia, lo cual me da también mucha oportunidad de cuestionarme el sentido de la mía, ¿no? Y ahí en ese tema, fíjate que hay un autor que últimamente he estado siguiendo mucho, que es Jordan Peterson, y él habla mucho sobre el tema del sentido y del tener un propósito en la vida, como, o sea, dice, no es la gente que se acepta tal como es, para él es una persona nihilista, ¿no? O sea, es como le dice, o sea, ¿cómo puedes aceptarte tal como eres sin querer ser más grande, ¿no? O sea, sin querer llegar a ser lo que pudieras llegar a ser. Y a mí me encantó esa reflexión porque, o sea, el ser una persona que te puedes quedar con, pues como estoy a gusto, conformista, yo no le veo nada de malo. O sea, no creo que tenga nada de malo el ser una persona conformista en cuanto a cuestiones materiales, pero en cuanto a cuestiones personales, creo que sí es una obligación como seres el buscar enfrentarte, ¿no? No sé qué opines tú, Alex, de esta idea de Peterson. Mira, tenía 4 años mi hija, que hoy ya es una mujer grande, 4 años, y regresábamos del kinder y veníamos acalorados y llegamos y nos sentamos en la sala. Y entonces me dice, ¿y qué estamos haciendo aquí? Y yo le dije, pues aquí descansando un poco del calor que nos dio. No, aquí en la vida, me dijo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Una niña de 4 años. De 4 años. Imagínate, ¡qué maravilla! ¡Qué belleza! Y entonces improvisé y le dije, no sé tú, yo estoy tratando de estar feliz y de ser mejor persona. Y sigo creyendo lo mismo. Excelente. Es decir, sí hay que buscar un nivel de bienestar que, yo digo, hay que cuidarnos de la continua insatisfacción y del siempre querer más y más y más, que está devastando el planeta. Totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando lo más y más y más es pura materia. Yo le hice esa pregunta a mi papá más o menos cuando tenía 6 años, me acuerdo todavía. Y me acuerdo porque su respuesta fue algo muy parecido. O sea, pues, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué vivimos, no? Para ser felices fue la respuesta. Y a mí no me dejó nada satisfecho esa respuesta. Y creo que es algo que he mencionado en el episodio sin haber contado esta anécdota. Porque, o sea, creo que en ese momento de mi vida era feliz y estaba haciendo esa pregunta. Claro. Entonces, pues no me satisfacía. O sea, yo siempre he sentido que hay un motivo más grande. No desde el punto de vista religioso, porque pues nunca he sido muy religioso, pero sí, de alguna forma sí conecta con el tema espiritual y esta idea como de la trascendencia y del estar vinculado de alguna forma no corpórea a la existencia, ¿no? Siento, yo lo he vivido de esa forma, y creo que mucha gente tiene esa pregunta porque he conocido muchas personas que, bueno, les gusta su profesión, son buenos, lo hacen bien, los hace felices incluso, pero siguen sintiendo una especie de vacío en cuanto al sentido. Y ese es el que luego se pone más complicado cuando empiezas a avanzar, ¿no? Y creo que es un signo de nuestros tiempos, pues, el que ya consiguió todo lo que le dijeron que había de conseguir y ya tiene su casa, su coche, su familia, sus niñitos en buena escuela,
y de todos modos sigue deseando más. En ese sentido yo digo, sí se trata de aprender a ser feliz y de aceptarme como soy, sí. Es decir, no se puede omitir esa búsqueda, porque hay una tendencia a la comodidad, al bienestar, a la satisfacción y a evitar el sufrimiento, el dolor y la incomodidad, que es evidente. Pero se trata también de ser más. Se trata de construirte, porque tenemos conciencia de existir. Por eso nos preguntamos para qué existimos, cosa que no hace ni la piedra ni el perro. Nosotros nos damos cuenta de que existimos. Cuando hacemos teatro nos podemos ver desde afuera. Cuando se filma una película sabemos que hay una proyección de que existimos y nos retratamos en realidad. Y cuando pintamos hacemos lo mismo, ¿no? Sí. Entonces esta conciencia de que existimos nos lleva también a la conciencia de que tenemos que hacer algo con la existencia. No basta con nacer, crecer, reproducirnos y morir. No nos es suficiente, porque cuando nos damos cuenta de nuestra existencia también nos damos cuenta de nuestro potencial para modificarla. Y a veces nos contamos o nos contaron que hay un Dios que escribió antes en un libro que teníamos que hacer y que nos iba a pasar. Pero de alguna manera sabemos que estamos construyendo nosotros y que estamos eligiendo hacer caso o no hacer caso. Y entonces eso es lo que nos lleva a desear que cuente, que valga la pena la historia, que mi paso por aquí deje, independientemente de si creo o no creo, porque eso no es una conciencia universal. Creo o no creo que hay una vida más allá de esta existencia corporal. Sí creo que esta existencia corporal tiene mucha plasticidad, que no estoy acabado y que todavía puedo estar mejor, que puedo ser más, que puedo alcanzar más profundidad, más conciencia, más comprensión, más bienestar, más mejores relaciones. Y ser fíjate, más y ser mejor. Fíjate que algo que acabas de decir me hizo mucho sentido y me vibró mucho, porque me acuerdo muy bien, ahorita que están hablando de anécdotas, yo creo que mi papá estaba en la crisis de los famosos 40. Yo habrá tenido, entrando a la crisis de los 40, yo habré tenido unos 9 años. Y iba con él en el coche, me acuerdo que era un Cutlass, y veníamos pasando por el Libramiento, y mi papá venía muy pensativo, y le pregunté, papá, ¿qué tanto piensas? Me dice, ¿qué pasará después de la vida? Entonces, y le digo, pues, yo creo que nos vamos al cielo, ¿no? Yo tenía muy, muy enraigado todo el tema de la religión. Me dice, no, yo creo que se acaba y se apaga la luz y como dice la materia, o sea, no te transformas en otra cosa, pero se acaba, ¿no? Se me quedó muy grabado. Me dice, entonces, Javi, ¿a qué venimos a la vida? O sea, ¿a qué venimos a la vida? Y yo le dije justamente lo que ustedes están diciendo, a ser feliz. Y me dice, no, yo creo que venimos a trascender. Se me quedó muy grabado, ¿no? Y entonces me quedé preguntando, papá, bueno, ¿por qué es trascender? Dice, efectivamente, ¿qué es trascender? O sea, yo creo que, y me decía él, es médico, decía, para mí trascender es el dejarte toda una huella de ADN en ti que va a seguir en las siguientes generaciones, pero pues a mí me gustaría dejar un libro, me gustaría dejar un legado, me gustaría. Entonces nos quedamos platicando ahí, yo tenía 9 años y se me quedó muy grabado ese tema y luego siempre ya lo hemos platicado y lo sigo retomando. Pero yo creo que sí es algo que es muy actual. Justamente ayer lo estaba viendo en un lugar y decía, es un lujo el perseguir lo que te hace feliz, pero es una obligación moral perseguir lo que te da sentido. O sea, y me hizo mucho clic eso, porque el sentido, al final de cuentas, como decía Juan en uno de los episodios, Muhammad Ali. O sea, Muhammad Ali fue exitoso, pero no fue feliz. Siempre estuvo en contra de la estructura, pero le dio sentido a su vida. Entonces, al final de cuentas, trascendió. Entonces, ahí está este debate, ¿no? Es que son muchas cosas. Y además, al final no puedo dejar de ver que es un tema de ego también. Muy grande, ¿no? La trascendencia. O sea,
Es el intento del ser humano por no ser borrado de la existencia. Y eso pues al final es completa, es el objetivo último del ego, me imagino yo. Y Muhammad Ali es un buen ejemplo porque fue alguien que vivió la grandeza, vivió, o sea, el cumplir una tarea enorme ante los ojos de muchas personas, algo que obviamente iba a dejar un legado y lo vivió en carne propia, pero pues también fue alguien que sufrió las consecuencias de eso y nunca dejó su ego al final, porque su ego fue el que lo llevó a continuar peleando mucho tiempo después de que debía hacerlo, ¿no? Entonces es como una cosa rara, ¿no? Hoy en día como que la tendencia es sí alimentar esa idea de la trascendencia, alimentar mucho el tema de que lo que hagas tenga sentido, de que tienes que ser alguien, tienes que impactar a muchas personas, pero pues no es un engaño también esto. A ver, es que antes tendría que decir que yo no creo que la vida tenga un sentido. Ok. No se trata de cumplir tales metas, comprar tal iPhone, alcanzar la felicidad, tener un hijo, escribir un libro, sembrar un árbol. Son intentos de darle sentido a la vida. Y yo diría que esa es nuestra responsabilidad. Cuando tomamos conciencia de que existimos, nos dan ganas de darle un sentido. Y ese sentido lo podemos tomar desde una estructura que nos viene de afuera, que nos dice tú reza y pórtate bien y te vas al cielo. O lo podemos inventar y diseñar nosotros mismos. Si algún sentido tuviera la vida en sí misma, y la vida es algo que compartimos no solo los seres humanos, sino los seres vivos, es que hay un intento de la vida por mantenerse en la vida. Es decir, la ramita de pasto que creció intenta seguir viviendo y se resiste a morir. O desarrolla maneras en las que acepta morir manteniendo la vida. Mantengo la vida más allá de mi propia vida. Sí, que es como las plantas. Ahora estamos con el tema del huerto. Hay plantas que son perennes, viven mucho tiempo y resisten inviernos, resisten. Y hay plantas cuya estrategia es nacer, echar la semilla y morir. Bueno, hay un camarón ahora que compré unos libros del Smithsonian y que estoy leyéndolos con mis hijas de 4 y 3 años. Hay un camarón que solamente nace en la época de lluvia en los pantanos del desierto. Entonces cuando llueve, pone sus huevos ese camarón. Es un camarón muy feo. Y llueve y lo único que genera es sulfitos para este pedazo de tierra y para poder volver a nacer. ¿Cuál es el objetivo? O sea, y justamente preservar la vida. Preservar la vida. Y justamente lo que estás diciendo lo escuché de un gurú que es uno de los fundadores de los Ishas, Sadhguru, y que dice, es que el grave problema de la sociedad actual es que está diciendo que el propósito de la vida, a ver, tener un propósito en la vida es estar mentalmente enfermo. Es lo que dice este gurú. Dice, ¿por qué? Y más si viene dado por un Dios. Véanlo, vean en la vida, a la gente que le han dado un propósito en la vida dado por un Dios, ¿qué ha pasado? Guerras, se han matado gente, se han asesinado. Todo lo que ha sucedido por tener un propósito en la vida. El verdadero propósito en la vida, si lo quieres entender, es vivir. Ese es tu verdadero propósito en la vida. Vivir, vive. Y creo que Joseph Adler, en temas de psicología, lo explica muy bien en la psicología individual. Y es el tema de el propósito de tu vida es disfrutar el camino que estás llevando. O sea, no es llegar a la montaña, sino el pasar la montaña y el estarlo viviendo en la montaña y lo que sucede cuando vas para abajo y cuando vas para arriba, ¿no? O sea, yo creo que a mí me gustó mucho, se me hizo muy profundo porque cambió todo el tema de mi percepción del propósito de vida este gurú cuando estaba buscando del tema de lo que íbamos a hablar, y lo acabas de reafirmar tú, ¿no? O sea, lo acabas de reafirmar, que me acabas de decir de una forma, pues, muy aterrizada, que me agradó mucho. Es decir, la vida quiere vivir, se resiste a morir o elige morir como una manera de preservar la vida, que lo que importa es no tú y no yo, sino la vida.
y que tenga su... Claro. De ahí que tenemos esta conciencia de nuestra existencia y de nuestra búsqueda de seguir vivos y de mantenernos sanos y nuestra búsqueda de trascender, que la vida no se acabe cuando me acabe. Pero esa trascendencia puede ser vista desde una forma del ego, egoica, o puede ser, pues básicamente trascender es eso, es dejar establecido algo para que pueda continuar la vida y para que Es que ahí es donde entra nuestra individualidad, porque trascender para ti no es lo mismo que trascender para mí. Pero trascender en un sentido como especie y como A mí de vida. no me daría ningún sentido de trascendencia tener 2 millones de likes en mi Facebook, que no son cosas que no me importan. Y hay para quien eso les da sentido de la vida, ¿no? Y les da sabor a su existencia. Hay para quien trascender es irse al cielo, o hay para quien trascender es alcanzar el nirvana, o hay para quien trascender es sembrar un libro y escribir, sembrar un árbol y escribir un libro y tener un hijo, y hay para quien trascender es haber dejado una marca en la historia como gran político, como... Por ejemplo, el papá de Kennedy, ¿no? O sea, de una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Cuando llegaron a Estados Unidos, pues empezaron como banqueros, pues, venían de la nada, ¿no? Y siempre su familia quería trascender y trascender y trascender y dejar una huella y dejar una huella. Y no fue hasta que uno de los bisnietos literal dejó una huella, ¿no? Y la dejó, lo asesinaron. Pero, o sea, ahí es en donde lo que dice Alejandro, o sea, que es más importante el vivir sin saber qué es lo que va a pasar en esta existencia y sabiendo que, o confiando, porque yo creo que tiene que ver con un tema de la confianza, que lo que tú haces todos los días por vivir, pues a lo mejor no lo vas a ver aquí en esta existencia. Pues a lo mejor tu linaje, tu sangre, tu forma y tu construcción y todo lo que tú hiciste y sanaste en este momento de tu vida, da para que se encuentre la cura del coronavirus en un futuro. No lo sé, por decir una tontería. Pero no lo sé. Yo creo que... perdón. Yo creo que tiene que estar ligado al otro. O sea, para que sea trascendencia verdadera y no un... Para que sea trascendencia tiene que estar ligado a la vida. La vida. Sí. Es decir, no a mi vida, a la vida. Porque yo no voy a trascender. O voy a generarme la creencia de que voy a trascender, porque puedo pensar que voy a reencarnar varias veces. O puedo pensar que esta es mi única vida y se me va a acabar, ¿no? Cuando la huella queda en otra vida, es cuando ya hay trascendencia. Es decir, la ramita de pasto, cuando pudo engendrar otra ramita de pasto antes de morir, ya preservó la vida. Cuando yo dejo huella en otra vida, y entonces hay quien dice, pues tú no morirás porque vives en mi recuerdo, y mientras te recuerdes sigues aquí, ¿no? Y sin embargo yo sí creo que cada quien le da un sentido diferente a su existencia. Y ahí es cuando digo que la vida no tiene sentido, que hay que hacérselo. Y si lo que tú decides es pues generar dinero y generar dinero y generar dinero hasta que el dinero no se lo acaben tus bisnietos, eso le da sentido a tu existencia y eso te hace levantarte en las mañanas y eso hace sentir a tu corazón latir más fuerte cuando juntaste tu primer millón. Si lo que tú decides es hacer esta escultura hasta llegar y golpearle, decir, ¿por qué no hablas? Eso es lo que hace que lata tu corazón y lo que te mueva en la existencia. Y entonces es cuando yo digo, elige el sentido que tú quieras y vive con eso. Si quieres un sentido material, adelante. Si lo que quieres es alcanzar la santidad y ganarte el cielo, si eso le da sentido a tu existencia. No es como, este es correcto o este es incorrecto. Yo lo que puedo decir, para mí el sentido de la vida tiene que ver mucho más con la búsqueda de la belleza, con mi persecución de la belleza que me lleva a buscar, disfrutar, crear, admirar el arte. Para mí el arte tiene mucha trascendencia, ¿no? Pero hay quien dice, pues a mí yo me paro enfrente de tantas pinturas y no me mueve nada, ¿no? Y me paro enfrente de mi chequera y me late el corazón.
Entonces cada quien le da un sentido a su existencia. El asunto es que hay quien no le da sentido a la existencia. O quien se compra un sentido a la existencia que se lo ofrecieron, lo vendieron, y como no es el suyo, entonces no va a alcanzar la satisfacción plena al final de sus días. Uh-huh. Es decir, cuando yo vivo para ser bueno, al final de mis días diré, lo logré, fui bueno. O no lo logré, me faltó ser bueno. Pero eso fue lo que construyó mi camino. Pero quien dice, a mí no me importaba ser bueno, pero fui bueno por obediente, al final de sus días lo que encuentra es vacío. Claro. Y en sus crisis de los 40 y en sus crisis de los 50 lo que encuentra es un sinsentido de la existencia. Y eso me parece que nos está pasando muchísimo. Que no elegí mi sentido, me compré uno, me lo vendieron por la tele, o me lo vendieron en el templo, y descubro que a mí no me hace sentido. A mí no me da sabor. Y fíjate que hablando de ese... Hace poco releí el libro de Viktor Frankl, de El hombre en busca del sentido. Y uno me regresó a... No sé por qué, pero me regresó a muchas cuestiones que tendrán que ver con mi linaje, con mi apellido. Pero lo que me pareció fascinante es que la vida, o sea, hasta en los peores escenarios, puede cobrar sentido si tú se la das, que es lo que tú estás diciendo. Y esa es la maravilla de ese libro. Y ahorita con ese prisma que le acabas de dar, sería increíble leerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, tener un propósito, o sea, un sentido, pues, lo convierte en un logro de tu vida. O sea, porque defines hacia dónde quieres ir y entonces eres libre. O no, pero ¿O da no? lo mismo. ¿O no? Es decir, lo logres o no lo logres, lo importante es perseguirlo. Esto decían los Lakotas, la vida se trata de perseguir los sueños, no necesariamente de alcanzarlos. Perseguir los sueños. Si yo lo que quiero es llegar a la cima de la montaña y me muero trepando por la ladera, me morí dándole sentido a mi vida. Es así de simple. Y ahora lo que pasa mucho es que la gente tiene, o sea, tenemos un sentido de la vida con un con, ¿no? Y no con un por, o sea, ¿por qué vivimos? Sino es con tener esto, con lograr esto, con hacer esto, y no por hacer esto, por lograr esto. Es diferente. Sí, y yo me he peleado con el materialismo muchas veces, pero hoy también digo, si eso le da sentido a tu existencia y la verdad es que tu vida va a brillar y va a tener sentido porque te compraste el iPhone de la última generación, adelante. A mí no me lo da, pues qué pena mi caso, ¿no? Porque a lo mejor sale más barato comprarme un iPhone que subir a la montaña o que pintar una obra realmente bella, ¿no? Me encantó eso de los Dakotas. Me interesa mucho el tema, pues, de la arteterapia, que también es algo que tú haces. Pues me gustaría que nos cuentes qué es y pues, qué sentido tiene, ¿no? Porque creo que yo tuve el gusto de tomar el taller, un taller de arteterapia contigo, y creo que pues va mucho de la mano de esto que estamos hablando. Para mí, pues, habiendo seguido el camino del arte, pues también parecería como que los artistas la tenemos más clara en algunos aspectos respecto a estos temas, y la verdad es que no. La verdad es que creo que nos enfrentamos a preguntas de este tipo constantemente, que no es fácil encontrarles una respuesta. En el arte también se cae en vicios del ego y se cae en vicios de la superficialidad y la banalidad, incluso siendo muy buenos artistas. Entonces a mí me generó como mucho sentido el tema de la arteterapia, porque justo es como, yo lo interpreté como una forma de buscar lo esencial dentro del arte, ¿no? Sin todo este rollo mediático y del mercado del arte y bueno, no sé, tanta cosa que puede haber ahí, ¿no? Esnovismo y demás. Me interesa como tu opinión bueno, que nos cuentes más bien qué es el arteterapia. Mira, la arteterapia ha sido un camino construido, caminado y ensayado por mí, pero
que refiere a al mismo tema y a la misma búsqueda en la que estamos ahorita. El filósofo, el médico que comparte con su hijo en el coche, el psicólogo. Estamos buscando cosas que nos den sentido y nos den significado, creándolos, preguntándonos. Sentarte en una fogata en el campamento no necesariamente te lleva para allá. Entonces, para mí arte terapia fue el descubrir. Bueno, primero tiene que ver con un gusto personal siempre por el arte. Yo desde niño he hecho esculturas de madera, de barro, de plastilina. Como siempre consideré que era mi hobby en la vida, como lo que hacía cuando tenía tiempo libre, ¿no? Ya después de elegir ser psicólogo y después de 3 especialidades y 2 maestrías y un doctorado, un día dije, no, yo sí quería ser escultor. Y eso es lo que quiero hacer en la vida y lo que me da más pasión. Porque a mí me parece que es importante entender que cuando estoy cumpliendo con la vida es pesada y es aburrida y es una carga. Cuando no estoy siendo. Y cuando soy lo que quiero ser, el tiempo se me pasa volando, ya me urge ponerme a hacerlo, me levanto temprano porque tengo ganas, se me olvidó que tenía que hacer quién sabe cuántas cosas porque estoy haciendo lo que de verdad me gusta en la vida. Y entonces yo descubrí que a mí lo que me gustaba era perderme a hacer esculturas por, ya no digo horas, días enteros haciendo esculturas. Y cuando descubro esto, y ya tengo tanto camino caminado por la ruta de ser psicólogo, lo que elijo es, en vez de abandonar algo, fundirlo. Y entonces empiezo a trabajar en el arte terapia. Porque yo creo que el arte es un camino paralelo muy común al camino de la psicoterapia. Sí, para ser artista es indispensable saber tocar tu mundo interior, saberte mirar. No puedes ser artista si no te miras. Pues yo creo que muchos grandes artistas mediáticos tendrían una opinión contraria, pero justo el arte hoy ya no va tanto por ahí. Es que no siempre comparto el concepto de arte. Sí. Es decir, arte no es lo que vende, arte es lo que manifiesta quién soy por dentro. Entonces, ser artista es poder entrar. Y ser artista es además saber sacar. Saber que lo que Pues tengo es un aquí arte. lo puedo expresar, lo puedo poner en algo visible. Y una vez que lo veo, también saberlo transformar. Y luego exponerlo. Y luego, a través de mi exposición, contactar a través de mi arte con otros. Y si yo digo, ese es el artista. El que compone lo que ya sabe que pega no está siendo un artista. El que le salió la necesidad de decirlo desde las tripas y no se pudo aguantar de decirlo, es un artista. Los otros, perdón, son artesanos. O productores, sin demeritarlo, pero yo creo que ese es lo que le pasó al señor que pintó en las cuevas cuando todos los demás estaban cazando, todos los de su clan, y él estaba pintando en las cuevas, ¿no? Era una necesidad interior. Ahora, cuando veo todo este camino y pienso que es exactamente lo mismo que hacemos en una psicoterapia, aprender a entrar, aprender a manifestar, transformar y aprender a relacionarnos con los demás a través de lo que somos, y pues son 2 caminos paralelos. Y lo que he hecho es poner a la gente en contacto con su potencial creativo y crear, y entonces caminar en paralelo el camino de el autoconocimiento, la conciencia, la expresión, la transformación, la asimilación que buscamos en la psicoterapia. Eso es lo que he hecho con el arte, pero no es más que la reiteración de lo mismo. Es decir, algunos tenemos talento para cantar, otros para bailar, otros para sacar fotografía, otros para pintar, otros para... Algo tenemos de potencial y lo podemos desarrollar. Y cuando eso nos hace perder la noción del tiempo porque estamos apasionados haciendo, estamos en un camino no neurótico, sino en un camino de darle sentido a la existencia. Y bueno, otra cosa es también, hay gente que tiene la desgracia de tener un gran talento en algo que aborrece, ¿no? ¿Ahí qué piensas de cuando pasa algo así? Siento que es como... Pues no me parece tan desgraciado, es decir,
Yo de pronto empecé a dibujar hace como 3 años y descubrí que no era tan malo. Pues eso significa que pasé 51 años de mi vida sin haber dibujado y no lo lamento, pues es una nueva aventura que se me abre y seguramente a lo mejor si me pusieran frente a un bisturí descubriría que probablemente también tenía buen pulso para ser cirujano, pero pues las potencialidades son infinitas en la vida. Yo creo que todos tenemos la capacidad de desarrollarnos por miles de lugares. La desgracia verdadera no consiste en tener un talento que no te gusta. La desgracia verdadera consiste en no tener valor para así hacer lo que sí te gusta. Eso me parece ser una desgracia. Que me aferré a lo que me salía bien y renuncié a lo que me gustaba, eso es una verdadera desgracia. Ahora, en el camino todos nos equivocamos. La vida no es un camino de realización y de perseguir sueños y alcanzarlos y de cada día trascender. Pues también nos metemos en agujeros, también caemos en el ego, también nos perdemos en las rutinas. También tenemos épocas en las que vivimos plenamente y épocas en las que nos ajustamos a cumplir con un rol. Pues porque todo es un aprendizaje. O sea, también si tú no aprendes que... O sea, lo que acabas de decir, si tú no aprendes a saber que estás haciendo algo que no te gusta y que no te hace feliz, o sea, si tú no aprendes a hacerlo, pues, o sea, al final de cuentas tampoco puedes hacerte ese cuestionamiento de ¿estoy haciendo lo que me gusta? O sea, o no estoy haciendo lo que me gusta. O sea, tener la fortuna a veces de vivir esa etapa de estar haciendo algo que no te gusta, pero que te está saliendo bien y que a veces te despiertas hasta pues, triste porque dices, ¿por qué no me llena, no? También eso es un regalo que te está dando la vida de entender algo y de convertirte en un maestro para tu persona, ¿no? Yo creo que, pero siempre con ese prisma que, o sea, con ese crisol que le estás dando tú a las cosas, que es el darle un sentido, o sea, al final de cuentas de lo que haces, porque si no te llena, no sé, dirigir películas, pero eso es lo que te está dando de comer, por ejemplo, y lo que a ti te apasiona es dirigir gente en cuanto a empresas, pues las dos cosas están complementándose y lo único que necesitas es tomar la decisión, pero es un tema de decisión al final de cuentas. No sé si aterrizo lo que... Sí, aunque yo digo que tenemos varias obligaciones y una primera es de sobrevivir. La verdad es que quien tiene hambre no filosofa, no se pregunta, va por la comida primero, ¿no? Y hay necesidades básicas y hay necesidades más elaboradas. Entonces la necesidad de conectar con Dios es una necesidad que experimenta quien ya no tiene hambre y quien ya no tiene frío y quien tiene donde dormir. O incluso quien no tiene eso justo Pues se lo pide a Dios. Se lo pide a Dios y tiene más contacto con Dios todos los días. Sí. Puede darse, ¿no? Sí, había un comediante, no me acuerdo ahorita su nombre, gringo, tenía siempre un sombrero, hablaba así como cowboy. Sí. Y decía, it's alright, ¿no? O sea, se volvió muy famoso por un discurso que dijo que pues al final la vida es eso, o sea, es una montaña rusa. Que pues vas, al final no es inevitable el pasar por dolor, es inevitable el caerte y regarla y hacer o sea, puede pasarte mucho, puede pasarte más o menos, puede pasarte poco, pero al final no. O sea, el problema del ser humano actualmente es querer ganarle a la vida, querer sacar ventaja, como hacerla mejor que los demás, hacerla, no sé, más gloriosa, más grandiosa. Si ya no se pudo eso, entonces haré la más humilde. O sea, pero en algo como que este sentido de la competencia y del ego por querer de alguna forma imponerse, y es una voluntad muy como del conquistador, pues la tenemos muy arraigada, ¿no? Y nos está haciendo profundamente infelices a muchos. Es que ahí es donde está la confusión. Si la vida se trata de tener, la única manera de trascender es tener más. Pero como la vida no tiene un solo objetivo, es decir, hay quien puede alcanzar la meta teniendo y hay quien puede alcanzar la meta meditando. Sí.
y hay quien puede alcanzar la meta conquistando más. Sí, pero cuando No, hablas las- de Occidente, o sea, que el que decide meditar va a ser el mejor meditador. O sea, va a ser el que más horas va a pasar. Deja el mejor meditador, va a ser el que va a tener 150 millones de seguidores, un centro, o el más ermitaño de todos, ¿no? O sea, a lo mejor un día le llegan y le dicen, oye, fíjate que fulano se fue a tal montaña y pasó un año. Ah, bueno, entonces yo me voy a ir a otra más alta y voy a pasar 5. Y entonces, oye, ¿no? Que tal donó, no sé, $2 millones a X causa. Ah, muy bien, yo voy a donar 15. Yo voy a quedarme sin nada con tal de en eso, brillar, ¿no? Quien juega ese juego está perdido. claro. Pues es que es todo Occidente. O sea, como que, Todo Occidente está perdido. pues sí. No, la verdad es que no es así. Hay quien se encuentra en el camino en Occidente. No, Es de decir, acuerdo. Lo que te pierde es estarte comparando con los demás cuando te quieres conocer y encontrar. Eso no es el camino. Por eso hablaba de arte terapia. El paso número 1 es saber entrar. ¿Y cómo funciona este proceso de arte terapia? O sea, yo últimamente hemos hecho ejercicios en la familia en el que estamos, en lugar de hacer un viaje o en lugar de irnos a comer para celebrar el cumpleaños de mi mamá o el de mi papá, o ponemos una fecha al año, nos juntamos todos y hemos estado haciendo ciertas reuniones, terapias que nos ayuden a como familia encontrarle un sentido, ¿no? Y obviamente el sentido pues es personal y cada quien va a estar haciendo su trabajo personal, pero al final es un trabajo familiar. Yo entiendo a la familia hoy en día como mi familia serían mis hijas y mi esposa, pero estoy hablando también de la familia que son mis papás y mis hermanos, que es con quien yo estoy, lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años. O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, yo si quisiera hacer la arteterapia con mi familia, con mis hijas y con mi esposa y pasar un fin de semana en familia haciendo este tema de arteterapia? ¿Se podría hacer? ¿Cómo sería? Bueno, es que no hay una manera específica de hacer arte terapia. Como terapia tal cual, el objetivo es acompañar Ok. y estar junto con la gente que está en el proceso de buscar una meta, un objetivo o resolver un problema. Entonces, yo empecé a hacer arte terapia a través de talleres de arte terapia, que fue donde compartimos un tiempo, en los que nos reunimos y hoy vas a pintar, y hoy vas a hacer escultura, y hoy vas a hacer pintura, hoy vas a tejer, hoy vas a bailar o a cantar. Wow. Y cada sesión tiene la intención de buscar una emoción y explorar una emoción. Ok. Entonces, por ejemplo, Te le vas poniendo hoy vas a explorar tu capacidad para vivir tu libertad y lo hacemos bailando. Hoy vas a explorar tu amor, por ejemplo, tu romanticismo, y lo hacemos cantando canciones románticas. O hoy vamos a explorar tu erotismo y lo hacemos trabajando con barro. Qué increíble. ¿Sí? Vamos tras una emoción. Hoy vamos a trabajar tu ira y tocamos tambores. ¿Sí? Entonces, vamos Muy liberador, ¿no? usando el arte como la herramienta para contactar, para profundizar, y luego lo que encuentras lo acompañamos terapéuticamente. Ese es como... Pero el arte terapia tiene 1000 manifestaciones, desde sesiones individuales de 1 hora a fines de semana de encierro. Yo tengo algunos fines de semana que llamo el fin de semana del color, y entonces exploramos todas las técnicas plásticas que estén vinculadas a los colores, o el fin de semana del movimiento, y entonces bailamos y hacemos música, o el fin de semana de la forma, y entonces modelamos encerrados en un proceso de acompañamiento terapéutico, ¿no? Pero de la misma manera, tú en tu cuartito de servicio puedes colgar un cuadro y agarrar óleo y empezar a hacer y explorarte, y esa es una manera de dedicarte tiempo para ti, para observarte, y el arte se convierte en tu espacio terapéutico para estar contigo y para caminar. También es un instrumento para integrar grupos, también es un instrumento para poner en común algo. Alguna vez en alguna empresa pusimos un cuadro y pusimos la pintura, y cada vez que uno de los empleados pasaban
iban poniendo una pincelada y después el cuadro fue una experiencia maravillosa de lo creado entre todos, ¿no? O también se hace trabajo familiar o trabajo de pareja, en fin, las posibilidades están por crearse aún, porque eso tiene la arteterapia, que no es un método a seguir, sino como el arte, una multiplicidad de opciones y de caminos a explorar. En general en psicoterapia decimos que repetir lo mismo que ya has hecho es vivir neuróticamente. Hacer 1000 veces lo mismo es vivir neuróticamente. Y hacer algo nuevo cada día es vivir existiendo más plena y conscientemente. Salirte de la rutina, estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora. Saberte creativo, saberte responsable de tu creación. Hay mucho que explorar por ahí de la arteterapia, ¿no? Pues estamos llegando a nuestro destino. Normalmente hacemos un cierre, una especie de cierre, y contamos con que nos estamos llevando, ¿no? de la plática. Y también una invitación al público como a explorar. Yo me llevo primero me fascinó la filosofía de los Dakotas de perseguir sueños. Me llevo que el verdadero sentido de la vida lo pones tú, y que tu propósito en la vida tiene que ser vivir, ¿no? O sea, vivir y vivir. Y me gustó mucho lo que dice Alejandro de ser feliz, pero ser feliz con lo que acabamos de decir, encontrar sueños, vivir y darle un sentido a tu vida, ¿no? Yo me llevo eso, y creo que sí es importante que ahora en estos momentos de encierro o de incertidumbre, porque creo que estamos viviendo un momento de muchísima incertidumbre, nos detengamos y vivamos en el ahora. Y creo que la arteterapia puede ser una muy buena solución. El sacar ese niño interior, volver a pintar, dibujar, correr, brincar, cantar, gritar, expresar, creo que es algo muy necesario en este momento de incertidumbre, y que nos puede dar la forma de vivir en un presente, y como lo veo ahorita ahí que estamos llegando, pues carpe diem, ¿no? O sea, seize the day, o ¿cómo sería en español? Alcanza el día, ¿no? O sea, logra el día, ¿no? Esa sería mi reflexión de esta maravillosa plática con un gran maestro. Qué increíble. Muchas gracias, Alejandro. Yo me acordé de creo que fue algún filósofo oriental que dijo, la potencia del bosque llega hasta donde está el último árbol. Y creo que desde que empezamos a hablar de la vida, del sentido de la vida, empecé a pensar en esta idea. Y me parece que justamente, o sea, nosotros somos los bosques, los árboles que están al final del bosque, que es la vida, ¿no? Entonces, las semillas que podamos generar, y que caigan de nosotros, van a hacer que ese bosque crezca y se continúe. Entonces, esta idea de la semilla, de tirar la semilla, pues es ahí un poco lo que hablabas de la arteterapia. O sea, no se trata de generar un impacto por el hecho de que sí, o sea, de que la gente me vea y sepa que existí, o sea, tal como pues nada más porque sí, sino tiene que tener realmente una correlación con el otro, ¿no? O sea, esa semilla va a caer en un suelo que debe ser fértil, y que de alguna forma tú debes procurar fertilizar ese terreno para que pueda continuar la existencia. Y esto, pues, cada quien sabrá lo que significa, pero para algunos puede ser tener hijos, para otros puede ser crear alguna especie de manual para el futuro, lo que sea, pero que al final de cuentas haya una especie de desinterés personal, ¿no? Porque no es para ti ese árbol, sino es para ese bosque, que pueda continuar y pueda seguir expandiéndose, ¿no? Creo que por ahí va el tema del sentido, y que claro que al momento de tirar las semillas, pues haya mucho placer, ¿no? Que creo que de eso se trata el arte, al menos. Y eso es lo que entiendo como de la arteterapia, ¿no? Que hay que ir adentro y buscar en las emociones que ya tienes, que ya son tuyas, que ya de alguna forma pues están en ti, y en la medida que las saques y las explotes, eso va a generar trascendencia y va a generar también satisfacción, ¿no? Pues
Qué padre. La verdad es que yo lo que quiero es agradecer porque para mí encontrarme con gente que se pregunta, que quiere pensar, que quiere inquietar, es placentero. Tener acceso a recursos más trascendentes que el 1 a 1 en el consultorio, como es esto de grabar una conversación como esta y lanzarlo a ver qué semillas se generan, me abre nuevos horizontes, porque yo no soy tan tecnológico, pero agradezco que me suban a su bote y me enseñen estos caminos también, ¿no? y que me acompañen en este ratito de tirar palabras que seguramente en algún lado germinarán y darán algún fruto eventualmente, ¿no? Yo agradezco que se pregunten, que se muevan, que hagan, que me inviten a subirme a la barca y que lo compartan luego con los demás, ¿no? Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues, muchas gracias, Alejandro y Javi. Pues nos despedimos por ahora. Vamos a echar el ancla. Gracias por escuchar nuestro programa. Te invitamos a seguirnos y a interactuar con nosotros en redes sociales. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber lo que piensas sobre los temas que tocamos y sobre cómo podemos mejorar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. O en nuestro sitio web, naufragospodcast.com. Buen viaje. Nos vemos en el siguiente puerto.